Bueno, yo soy Cecilia Rustoiburu, yo no acompañé el proceso de la escritura de la tesis ni de la escritura del libro, pero hace poco tiempo que Gabriela está empezando a trabajar en nuestro grupo de investigación de la Facultad de Humanidades, y de todas maneras igual es como un recuento porque a Gabriela yo la conocí en la escuela secundaria, fui profe de ella en la escuela secundaria hace mucho tiempo atrás. Recién fuiste tutora en el viaje de egresados. Ah, no me acordaba de eso. Ahora se me vino a la memoria. Igual éramos muy niños. Gabriela y yo también fui responsable acompañando viajes egresados a los 20 años. Bueno, Mejor no recuerdo eso. Pero bueno, así que agradezco a Gabriela la invitación para venir a comentar el libro, y parte del acuerdo que recién decía Eugenia era que no queremos nosotras ser las protagonistas de la presentación, sino queremos darle voz a Gabriela, porque en definitiva ustedes vinieron a ver a Gabriela y a escucharla hablar de su libro. Así que yo voy a hacer una breve presentación de su libro para que sepan de qué va, para contextualizar un poco la obra, y luego haremos una especie de entrevista con Gabriela y le iremos haciendo preguntas para que ustedes puedan escuchar de qué va el libro y cómo es que estuvo trabajando. Bueno, el libro, vuelvo a repetir el título, es Judicialización de la salud mental, experiencias y perspectivas desde la ciencia social. Tiene ese título tan formal porque es un libro que es el resultado de una tesis de doctorado. Gabriela es licenciada en Trabajo Social, estudió la licenciatura acá en la Universidad de Mar del Plata y luego se formó como doctora en Ciencias Sociales, un estudio de posgrado de 5 años. Durante 4 años estuvo investigando en torno a estos temas, que es el resultado de una tesis de doctorado y también es el resultado de un libro, ¿no? A veces es el mismo texto, pero otras veces no, y en el texto de Gabriela se nota que hay un proceso ahí de convertir una tesis de doctorado que está escrita para gente muy experta, que sabe mucho del tema, en un libro que lo pueden leer también un público un poco más amplio que el del jurado de las 3 personas que van a leer una tesis de doctorado. Por eso el libro, de todas maneras, tiene una escritura muy rigurosa, donde recupera muchos conceptos específicos de las ciencias sociales, de los estudios o del campo de los estudios sobre la salud mental, de la medicalización, de la normalización, también abordajes que tienen que ver con el trabajo social, pero no tanto, nos dieron mucho más de reflexiones en los términos Foucaultianos y en estas perspectivas más de los estudios de la salud mental y de la normalización. Pero al mismo tiempo es un libro ameno, es un libro que es riguroso, que tiene mucho de debate académico, y ella va recuperando qué se está diciendo, qué es lo que están discutiendo en la academia, la gente que está estudiando estos temas, y seguidamente y muy rápidamente ella plantea un posicionamiento y un aporte frente a ese campo de investigación. Y creo, yo no soy experta en estos temas, sí en temas de medicalización, pero no de salud mental, pero es un libro que se puede ser comprendido, que lo podemos leer y discutir quienes no somos especialistas en estos temas. Y además tiene algo interesante el libro, que a veces no pasa cuando son libros de investigaciones científicas, es que está estructurado en torno a unos capítulos bastante breves, donde se discuten cuestiones bien concretas, hay aportes bien concretas, y además incorpora gráficos, que eso Gabriela me decía hace un rato que es muy propio del trabajo social. Nosotras, las que por ahí venimos de historia o de sociología, no solemos hacer eso. Pero Gabriela te lo explica ahí en unos párrafos, y si no lo entendiste, te pone un dibujito. Y hay un dibujito con un gráfico donde explica de qué va, y mucho también gráficos. Y también tiene mucha generosidad el libro de mostrar mucho de la cocina, de cómo se hizo esto, ¿no? Están las entrevistas, la guía de entrevistas, las guías de preguntas que le hizo a sus entrevistados. Hay muchos fragmentos de las entrevistas. También ella va planteando algunas conclusiones y lo ordena en un cuadro. Entonces es como que si no lo entendiste una vez, te lo explica en un cuadro, y si no, te hace un dibujito. Es un libro que lo puede leer más gente que la gente del campo académico específico que está discutiendo estas cuestiones. Además es un libro que ahora vamos a ver cuando conversemos con Gabriela, pero que realiza aportes para debates contemporáneos y problemas sociales relevantes en el presente, y discusiones que tienen que ver con la salud, pero también con las políticas públicas, con la Ley Nacional de Educación Sexual. Siempre estoy pensando en la Ley de Educación Sexual, en la Ley de Educación de Salud Mental. Les cuento un poco la estructura del formato del libro.
que es un formato que responde a cómo hacemos ciencia en las ciencias sociales o cómo investigamos. El libro tiene una introducción donde presenta un prólogo de Eugenia, donde explica algunas de estas cuestiones que recién mencionaba. Tiene después una introducción y luego tiene 6 capítulos, de los cuales hay un primer capítulo que va sobre el título de perspectivas acerca de la salud mental, donde ahí Gabriela lo que presenta es el estado del arte. El estado del arte es el estado de la cuestión, qué es lo que se está investigando en torno a los temas que ella va a abordar. Y ahí trabaja sobre temas que tienen que ver con la normalización de las conductas, con los derechos humanos y la salud mental, con una perspectiva que hoy se supone que está bastante abandonada, pero que el libro de Gabriela y sus investigaciones aportan a pensar la pervivencia de esa perspectiva, que es la perspectiva del alienismo. Después también incorpora unos debates más recientes en torno a la medicalización, que es esto de la mirada molecular, que tal vez después te preguntamos de qué va esto. Y después explica qué quiere decir esto de la judicialización de la salud mental y las trayectorias institucionales. Como bien decía Eugenia recién, el libro de Gabriela, que es el capítulo 2, donde presenta la metodología, ella trabaja con expedientes judiciales de personas con padecimiento psíquico que están atravesando estos procesos que comúnmente podríamos llamar de curatela, ¿no? Y también entrevista a esas personas que están bajo ese sistema de curatela, ¿no? Entonces tuvo que construir un guión de entrevista para profesionales de la salud y profesionales del derecho que intervienen sobre esos expedientes, leer los expedientes, que esos expedientes no solamente tienen dictámenes de la justicia, sino un montón de otros materiales como informes sociales, notas de los consorcios de vecinos de esas personas, ¿no? Un montón de otros documentos que también ahí se ve la expertise de Gabriela como trabajadora social para poder interpretar y leer esos documentos. Y luego hizo entrevistas también a personas con padecimiento psíquico y que están atravesando esos expedientes judiciales. Pues tiene una serie de capítulos donde ahí sí está ya más la investigación propia de Gabriela. Es el capítulo 3 donde trabaja esto de los expedientes y analiza específicamente las tramas discursivas y las narrativas que hay en torno de las personas con padecimiento psíquico en esos expedientes escritos. También problematiza, y eso es interesante, cómo hay un lenguaje en esos expedientes que implica la construcción de ciertas relaciones de desigualdad con las personas que están bajo esos regímenes de curatela y que tienen que ver con la comunicación fallida, pone ahí o retoma Gabriela, ¿no? Esto de que cuando leemos esos expedientes, la gente que no somos experta no podemos entender cómo se nos está diagnosticando, cómo se nos está imponiendo una identidad, una manera de ser, una forma de ser normales, ¿no? Ella trabaja muy bien en ese capítulo en torno de ese proceso y en el contexto de la nueva ley, o que ya no está nueva, de salud mental, donde implica que hay todo un proceso de desmanicomialización, nunca me sale esa palabra, pero ¿no? y del respeto de la autonomía de las personas con padecimiento psíquico, ¿no? Entonces también trata de ver, y lo hace muy bien Gabriela, de discutir eso, ¿no? Cómo en este contexto actual y a través de esos expedientes judiciales se puede rastrear cuánto ha sido posible implementar de esa ley, sobre todo en estos términos de la cuestión de la autonomía y de la eliminación del manicomio, ¿no? Y del hospital ese monovalente, que aunque hoy supuestamente se piensan en otras estrategias, en los relatos de las personas que Gabriela entrevistó, se ve que la gente recurrentemente a veces sigue siendo internada o hospitalizada o encerrada en esos lugares, y aunque no lo sean, también sigue estando la presencia del manicomio ahí como una institución a la cual temer, o una institución que probablemente ejerza un poder aunque no existe, ¿no? Bueno, eso va en parte del capítulo 3, igual algunas cuestiones las adelanté, que también son del 4 y del 5, que en el 4 y el 5 va sobre las entrevistas a las personas con padecimiento psíquico en relación, por un lado, a cómo recibieron su diagnóstico y cómo se les interrumpe un curso de vida o una biografía a partir de ese diagnóstico, todas las prácticas que tiene que hacer diariamente también la gente para lidiar con las burocracias, ¿no? Como a veces el recibir un diagnóstico por parte del Poder Judicial es una estrategia para adquirir un derecho, ¿no?
que tienen todo lo terrible que podemos pensar en el contexto también de pensar la relación entre salud y derechos humanos, ¿no? En ese capítulo, además de reconstruir esas experiencias, lo que hace es tratar de reconstruir a estos sujetos y sujetas como personas con capacidad de agencia, como que pueden construir ciertas estrategias e intersticios para poder cumplirlo con lo que les dice el sistema judicial, con lo que les dice el poder médico o biomédico y con cómo les ordena la vida cotidiana. Y el último capítulo es el capítulo de la vida cotidiana como escenario de normalización, que es un emergente del campo, como decimos quienes hacemos ciencia, ¿no? Gabriela tenía un propósito y unos objetivos de su investigación y de su tesis. Cuando iniciaba las entrevistas, empezaba la gente preguntándole sobre la vida cotidiana, ¿no? Como para tener una forma de generar una situación empática en una situación de entrevista, donde alguien te va a contar algo tan íntimo como un padecimiento psíquico, un diagnóstico, una experiencia tan personal. Y a partir de la recurrencia en los relatos de esa vida cotidiana, una vida cotidiana totalmente dominada por el hacer trámites, por el control de los acompañantes terapéuticos, de las instituciones por las cuales recorren diariamente, hizo que Gabriela agregara un capítulo más y que sea uno de los grandes aportes de la tesis y del libro, me parece. A mí me llamó bastante la atención el hincapié que hace Gabriela también en el tema del acompañamiento terapéutico. No lo había pensado tanto en esa figura, me parecía, no la veía como con tanta presencia, con tanto poder normalizador y de intervención sobre la vida cotidiana de las personas. Me llamó la atención.